Hola a todos, en esta parte se va a explicar la sección 2.2 del segundo capítulo y es sobre la carga eléctrica, ¿no? Entonces, a su vez, este tema se va a complementar con el libro de Introducción al Análisis de Circuitos Eléctricos de Boylestad de la 12ª edición, donde también se verá su propia definición para lo que es la carga, ¿ok? Entonces, esta viene siendo la parte introductoria, ¿no? Entonces, más o menos dice que el electrón es la partícula más pequeña que exhibe carga eléctrica negativa. Es correcto. Nosotros en anteriores videos, si lo hemos recalcado, es así. Dice, cuando en un material está presente un exceso de electrones, existe una carga eléctrica negativa neta. Claro, porque cuando en un cuerpo había una misma cantidad también de protones y electrones, entonces el cuerpo era eléctricamente neutro, o sea, no tenía una carga neta, ¿no? Entonces, pero si había una cantidad mayor de electrones que de protones, entonces en este caso ya había una carga eléctrica neta, ¿no? Que en este caso era negativa por tener más electrones que protones, ¿no? Los objetivos en esta parte nos pide entender muy bien lo que es la carga eléctrica, nombrar su unidad, los tipos de carga, analizar las fuerzas de atracción y repulsión y determinar la cantidad de carga presente en un número de electrones. Entonces, leamos la definición que nos da en este caso Floyd para lo que es la carga eléctrica, ¿no? ¿Qué nos dice acerca de la carga eléctrica? En primer lugar, dice la carga de un electrón y la carga de un protón son iguales en magnitud. ¿A qué se refiere esto? En anteriores capítulos nosotros explicamos que la carga que era una propiedad, una característica inherente, o sea, fundamental de las partículas atómicas, en este caso el electrón y el protón, ¿no? Solamente que la diferencia entre la carga que se le atribuye a un protón se la va a considerar positiva, o sea, de este tipo, y a la carga de un electrón se le va a considerar negativa. Entonces, ¿qué es la carga eléctrica? También la carga eléctrica es la capacidad de poder generar, de poder crear fenómenos eléctricos. ¿Ok? Entonces, dice, la carga eléctrica es una propiedad eléctrica de la materia que existe en virtud de exceso o deficiencias de electrones. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando hay un exceso de sea de electrones o de protones, ese cuerpo o ese átomo ya toma una carga neta que no es neutra, sino es positiva o negativa, ¿no? Entonces, es simbolizada mediante Q. Entonces, Q se va a usar para simbolizar la magnitud, es decir, la carga, su símbolo va a ser Q. Pero, ¿cuál es su unidad? Lo vamos a ver, dice. Antes de eso, nos presenta algunos ejemplos, ¿no? Para ilustrarnos. Dice, la electricidad estática, es decir, cuando hay un cuerpo, por ejemplo, una varilla o una varilla que tiene un exceso de electrones, por ejemplo, entonces, ¿cómo dice? La electricidad estática es la presencia de una carga positiva o negativa neta. Supongamos que en esa varilla hay una carga negativa neta, que hay más electrones que protones, que se cargó de alguna manera. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros los tocamos, no? Entonces, cuando nosotros tocamos esa varilla cargada eléctricamente, dice, podemos experimentar efectos de la electricidad estática. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros recordamos esos momentos, cuando tocamos la varilla, ¿qué pasa? Sentimos un pequeño cosquilleo. Entonces, ese viene a ser, o sea, uno de los efectos de la electricidad estática. Más adelante se entrará en detalle a qué ha pasado realmente, o sea, qué ha pasado detalladamente cuando tú tocas un cuerpo cargado. ¿Ok? Entonces, ya. Por ejemplo, otro caso es cuando las prendas de vestir puestas en una secadora se adhieren entre sí. ¿Por qué sucede esto? Es debido justamente a que ha existido ahí cuerpos cargados eléctricamente, con una carga neta, o sea, positiva o negativa. ¿Ok? Continuando con lo que nos dice Boylestad sobre esto, dice.
Los materiales con cargas de polaridad opuesta se atraen entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que aquí tenemos en este caso digamos dos átomos, ¿no? Uno está cargado positivamente y uno está cargado negativamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú tienes, por ejemplo, estos dos átomos cerca, debido a sus cargas opuestas, porque una tiene una carga neta positiva y la otra tiene una carga negativa neta, estas se van a atraer, ¿ok? A eso se refiere, simplemente a tener, o sea, es su tipo de carga. Si su tipo de carga son diferentes, no se refiere a la cantidad de carga, o sea, si este tiene bastante o este tiene menos, no, se refiere a que si son de diferentes tipos, si una es negativa y el otro es opuesto, positiva, ¿no? Entonces, dice, entre las cargas actúa una fuerza evidenciada por la atracción o repulsión. Esta fuerza, llamada campo eléctrico, se compone de líneas de fuerza invisibles, como se indica en la figura 2.6. A ver, entremos en detalle en esta parte. ¿Ya? Primero, también esto no solamente se va a complementar con lo que dice Floyd, sino que también se ha visto, por ejemplo, en los libros de Szymanski de Física 3 sobre este tema. Entonces, supongamos que aquí tenemos dos átomos que están cargados, o sea, no tienen carga neta. O sea, tienen una misma cantidad de protones y electrones, igualmente esta. ¿Qué pasa? Que al ser de esta manera, al no tener una carga neta, entonces no se va a generar entre ellos ninguna fuerza de repulsión o atracción. Ahora, en este caso, sí hay una carga neta. Aquí es positiva y aquí es negativa en este átomo. Esta diferencia de los tipos de carga entre estos dos átomos, que va a hacer que entre ellos exista una fuerza de atracción. Es decir, ¿a qué se le llama? Según Física 3, según los cursos de Física 3, cuando tú tienes un cuerpo cargado, por ejemplo, positivamente, sin necesidad de que exista este cuerpo, o sea, si imagínate solamente este cuerpo cargado positivamente, esta partícula, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que a su alrededor de este cuerpo crea lo que se llama un campo eléctrico. Un campo eléctrico, ¿ok? Entonces, cuando una partícula que puede ser positiva o negativa aparece, es ahí en ese momento, por ejemplo aquí va a aparecer una partícula negativa, es ahí en ese momento que dependiendo también del tipo de carga, se va a aplicar una fuerza de repulsión o atracción por estar dentro de su campo eléctrico. En este caso, si aparecería acá o sea, esta partícula, este átomo cargado negativamente, la fuerza que se crearía entre ellos sería de atracción, por ser diferente. Sería así. Si en este caso aquí aparece un átomo con una deficiencia de electrones y por eso está cargado positivamente, se va a crear una fuerza de repulsión debido a que son del mismo tipo de carga. Es decir, se van a intentar alejar. Se van a intentar alejar. ¿Ok? Esa es la fuerza, o sea, separar entre ellos, no acercar. Es como el siguiente caso lo ilustra acá, ¿no? Las cargas positivas iguales se repelen. Las cargas negativas iguales se repelen. Al ser del mismo tipo, también se repelen, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere cuando se llama campo eléctrico. Campo eléctrico ya es una región que se crea automáticamente cuando un cuerpo está cargado. Pero la fuerza que se aplica, la fuerza recién se aplica cuando aparece otro átomo cargado también. Otro átomo. Recién ahí se crea una fuerza entre estos cuerpos. El campo eléctrico siempre está ahí. Siempre está ahí debido a ese lo creo. ¿No? ¿Claro? Ya. Ahora, aquí se refiere, esta fuerza llamada campo eléctrico se compone de líneas de fuerza invisibles, como se indica en la figura 2.6. Bueno, miren, ¿qué tenemos en esta figura? Tenemos un conjunto de cuerpos cargados, o sea, de átomos con carga neta positiva y aquí con carga neta negativa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Que debido a que, bueno, deben estar en su campo eléctrico, este también crea un campo eléctrico, este también crea un campo eléctrico, se atraen, ¿no? Se atraen. Entre los dos crean su vector de fuerza, que por ser del tipo opuesto, estos dos se van a atraer, ¿no?
Entonces, eso es lo que quiere decir en esta parte, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos rescatar algo de acá. Ya. Está bien, continuamos acá. Dice, Coulomb. ¿Qué va a ser Coulomb? Ya. Miren, nosotros para describir lo que es la carga, explicar esta magnitud que tenemos, la magnitud. Luego que tenemos símbolo de la magnitud. Luego que tenemos nombre de la unidad. Nombre de la unidad. Luego que tenemos símbolo de la unidad. Unidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la magnitud acá? ¿Cuál es la magnitud aquí que se está estudiando? Carga. ¿Cuál es el símbolo de esa magnitud? En este caso va a ser la Q. ¿Cuál es el nombre de la unidad? El nombre de la unidad va a ser esta, Coulomb. Todo eso va a ser Coulomb. ¿Cuál va a ser el símbolo de la unidad? El símbolo de la unidad va a ser este C, letra C mayúscula. ¿Ok? Entonces, cuando en una ecuación, por ejemplo, cuando se está trabajando en unas operaciones, entonces se representa, se indica la magnitud de Q, con Q, la carga de tal, estamos hablando, la carga, no sé, de tal átomo o de tal objeto, es igual a, aquí va a haber un número, N, y luego vas a poner el símbolo de la unidad. En este caso, el nombre es Coulomb, pero el símbolo de unidad es C, y entonces le pondrías el C, ahí, C. Por ejemplo, aquí, no sé, cualquier número aquí, N coulombs. Por ejemplo, aquí dice 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Eso podrías poner ahí. De esa manera son las reglas para expresar correctamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es el Coulomb en realidad? Miren, ¿ya? Ahorita hemos visto, nos hemos adelantado un poco para ver cómo se va a escribir correctamente. Pero, ¿qué viene a ser el Coulomb, no? Ya dijimos, la carga, ya esa propiedad intrínseca de las partículas que representa la capacidad de crear fenómenos eléctricos. Ok, ya, ¿cuál es su símbolo de la magnitud? La Q, ok, ya, entonces, pero ¿cuál es la unidad? Dice, o sea, ¿cómo vamos a medir la carga eléctrica? La carga eléctrica se va a medir en esto, coulombs, que se va a representar mediante la C. Entonces, si la carga eléctrica, o sea, dijimos, ¿no? Las partículas, como los electrones, los protones, tienen cargas eléctricas, tienen cargas, son positivas y negativas. ¿Cómo los podemos escribir? ¿Cómo los podemos expresar? Entonces, decimos, aquí dice, un coulomb es la carga total poseída por esta cantidad de electrones. Se está refiriendo a todo un grupazo ahí de electrones ahí, ya. A todo ese grupazo inmenso de electrones, este de acá, un número muy grande, la carga, o sea, de todo ese grupo, de todo ese paquete de electrones, se va a representar como un coulomb, es decir, un coulomb. Ahora, o sea, es decir, un coulomb puedes pensarlo como un paquete de electrones, pero no se refiere, o sea, a la cantidad de electrones, sino se refiere, o sea, a la carga de este paquete de electrones, eso es un coulomb. Ahora, se preguntarán, de la misma manera en Boyle-Stack, por ejemplo, se expresa lo siguiente: un coulomb de carga es la carga total asociada a esta misma cantidad de electrones. Mire, bueno, es redondeado, aquí está, ¿no? Ya, ok. Entonces, ¿qué dice? Un coulomb de carga positiva tendría la misma magnitud, pero polaridad opuesta. Es decir, si tenemos un coulomb de partículas, un coulomb de carga positiva, ok, en iones positivos así,
¿Cuál sería? Dice que tendría la misma magnitud, pero la polaridad opuesta. ¿A qué se refiere? Que un coulomb de carga también positiva, o sea, es la carga total asociada a esta misma cantidad, pero en este caso iones positivos, ¿no? O sea, partículas que están cargadas positivamente. En este caso, estas son las partículas cargadas negativamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, se preguntarán, si hemos dicho, ¿los electrones acaso no tienen, por qué decimos que tienen carga negativa y los protones, por ejemplo, los iones positivos tienen cargas positivas? ¿Por qué entonces acá decimos, por ejemplo acá, que lo de los electrones su carga es un coulomb? ¿Y por qué no decimos menos un coulomb? ¿No? ¿No? De la misma manera acá, un coulomb. Un coulomb. No estamos diciendo menos un coulomb. ¿Por qué será? En este caso, aquí lo que nos importa a nosotros es hablar sobre la magnitud. Para este caso, claro que sí, es menos un coulomb, claro que sí. Pero en este caso, para lo que nosotros vamos a tratar, no nos interesa por ahora, por este momento de esta explicación, hablar eso de menos un coulomb positivo. No, simplemente que, o sea, la magnitud, sea para electrones o para iones positivos, va a ser un coulomb. O sea, es la carga total asociada para esta cantidad, sea de electrones o de protones positivos, ¿no? Como le dice acá, tendría la misma magnitud. O sea, hablando sobre la misma magnitud nada más. La magnitud, o sea, sin importar el símbolo, sin importar el tipo, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, dice, un solo electrón tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Coulombs. ¿Ok? Entonces nos está indicando que un electrón tiene esta cantidad de carga. Ya sabemos, o sea, ese numerito de aquí que indica la capacidad de crear fenómenos eléctricos de un electrón, ¿no? Igual, un coulomb viene a representar la capacidad de crear fenómenos eléctricos de todo este grupo de electrones, ¿no? Claro. Ok, sigamos por esa parte acá. La carga total Q, expresada en coulombs, de un número dado de electrones se establece en la fórmula siguiente. Es decir, si es que nosotros queremos saber la carga de un número n electrones, tenemos que aquí reemplazar aquí esa cantidad de electrones y operarlo con este otro valor de acá abajo. ¿Ok? Correcto. Entonces, pasamos a lo que es esta parte de acá, ¿no? En lo que es Boile-Stack. De Boile-Stack, para esta parte, antes de acabar con esto, vamos a ver también lo que dice un poco sobre la carga. Dice, en este caso se tenía también un átomo donde el último electrón, llamado electrón, claro, justamente de valencia, sabemos que en este caso está débilmente ligado al núcleo. Entonces es por eso que cuando este electrón ya sale, como se ve acá, sale, se separa de este. Aquí viene el átomo, este átomo queda como un ion positivo, mientras que el otro se convierte en un electrón libre. Entonces este tiene una carga positiva, una carga positiva, ¿no? Y esta tiene una carga negativa, ¿no? Es así lo que se refiere Boile-Stack. Entonces dice, en la figura 2.5a, aquí, ya, en la figura 2.5a, por ejemplo, un paquete de iones positivos estableció una región de carga positiva. Es decir, o sea, a varios de este tipo igual se fueron sus electrones y quedaron iones positivos. Y aquí estos iones positivos se han juntado. Entonces, esos iones positivos juntos han creado una región de carga positiva. Y un paquete de una cantidad parecida de electrones estableció, una región de carga negativa. O sea, aquí apareció lo mismo, pero el de electrones, pero negativo. O sea, tienen la misma carga en cuanto a magnitud, o sea, en cuanto a su valor, solamente su número, pero no el tipo, porque son opuestos, negativo y esta es carga positiva. ¿Ok? Entonces, separadas por una distancia R, como en la distancia R, ¿no? Como no tendría caso hablar sobre el voltaje establecido por la
separación de un solo electrón. Bueno, por ahora no hablemos de voltaje. Por ahora no hablemos de voltaje. Simplemente vayamos a esta parte de acá. Un paquete de electrones llamado un coulomb de carga se definió como sigue. Es decir, por eso es que se dice que cuando hablamos de un coulomb, lo vemos como un paquete de electrones. ¿Cuál es el paquete de electrones o cuánto hay en ese paquete de electrones? Esta cantidad. Esta cantidad. ¿Ok? Y también podría decir electrones o iones positivos, ¿no? Pero entonces un coulomb, o sea, de esta cantidad de electrones, es igual a un coulomb de esta misma cantidad, pero de iones positivos. Hablando en cuanto a magnitud, no a tipo, ¿no? Ya eso sí ya lo explicaba. Entonces, justamente es por eso de este libro donde se saca este nombre de llamarlos paquetes de electrones, paquetes de iones, ¿no? Para ya relacionarlos con el coulomb, ¿no? Listo. Ahora, veamos lo que es la carga positiva y la carga negativa. Ya. Dice, consideremos nosotros un átomo neutro, es decir, uno que tiene el mismo número de electrones y de protones, ¿ok? Y por tanto se sabe, ¿no? Su carga no tiene carga neta, ¿no? O sea, es cero, ¿ya? Como se sabe, cuando un electrón de valencia es arrancado del átomo por la aplicación de energía, el átomo se queda con una carga positiva neta, más protones que electrones. Es decir, es como el caso de acá, ¿no? Aquí este electrón, por la aplicación de energía, se separó. Y aquí, por ejemplo, como dice acá, el átomo se queda con una carga positiva. Por eso, aquí el átomo ahora tiene una carga positiva, ahora se ha representado así. Y este electrón era el que estaba acá, el que se estaba yendo. Miren, ahí estaba el átomo. Y este electrón el que se estaba saliendo. ¿Ok? Entonces, más protones que electrones. Así se ha quedado el átomo. Por eso se ha convertido en lo que es un ion positivo, ¿no? Si un átomo adquiere un electrón extra en su capa externa, tiene una carga negativa neta y se transforma en un ion negativo. Es decir, si este electrón viaja por ahí y se encuentra un átomo que también es, o sea, neutro, y se le une, entonces habría llegado un electrón de más. Entonces eso haría que ese átomo ya su carga, ya no tuviera una, o sea, que ya tuviera una carga neta. En este caso, que esa carga neta sea negativa, porque hay un electrón de más. Claro. Por eso se va a convertir en un ion negativo. ¿Ok? A diferencia de un ion positivo, cuando un átomo neutro, cuando llega un electrón, se convierte en un ion negativo. ¿Ok? Sigamos. La cantidad de energía requerida para liberar un electrón de valencia está relacionado con el número de electrones presentes en la capa externa. Es decir, un átomo puede tener hasta 8 electrones de valencia. ¿Ok? Mientras más completa está la capa externa, más estable es el átomo. Esta es la razón, bueno, haciendo una acotación, esta es la razón por la cual en los materiales semiconductores, disculpen, en los materiales semiconductores se decía, tiene 4 electrones de valencia. Entonces eso no significa que este semiconductor es muy buen conductor, o sea tiene más que el cobre, ¿no? El cobre, por ejemplo, tiene un electrón de valencia en su última capa. Y esto no quiere indicar eso. No es que por tener más electrones de valencia vaya a ser un mejor conductor, vaya a soltar más, vaya a producir más electrones libres. No. ¿Por qué? Porque mientras más completa está la capa externa, más estable el átomo. En este caso, como tiene 4, o sea, puede ser que esa sea la razón por la que no suelta tantos electrones libres, a diferencia del cobre, que tan solo con tener 1, entonces ya no es tan estable, ¿no? Porque no tiene su capa externa, su capa de valencia tan completa, ¿no? Entonces, es lo que se ve. Mientras más completa su capa de valencia, más estable será el átomo. Y por tanto, si más estable es el átomo, se requerirá más energía para liberar un electrón. Es decir, si hay menos electrones en su capa de valencia, en este caso el cobre 1, se requiere menos energía para liberar ese electrón.
Si hay más, se va a requerir, si hay más electrones en su capa de la valencia, se requerirá más energía. ¿Ok? Espero se haya entendido a pesar de las trabas. Bueno, ahora, la figura 2.7 ilustra la creación de un ion positivo y de un ion negativo, cuando un átomo de hidrógeno cede su único electrón de valencia a un átomo de cloro. Ok, vamos a ir por partes para explicar, o sea, lo que quiere decir. ¿Cuál es el objetivo en esta parte? Ver la creación de un ion positivo y de un ion negativo. Recuerden lo que es cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, primero dicen, nosotros aquí tenemos un átomo de hidrógeno, un protón, un electrón, un átomo de cloro por esta parte, 17 protones, 17 electrones. ¿Ya? El átomo de hidrógeno neutros tiene un solo electrón de valencia. Ok, es verdad, ya. Ok. Veamos esta parte. Combinemos esos dos átomos. ¿Qué va a pasar? Los átomos se combinan y van a compartir, dice, el electrón de valencia. O sea, el del hidrógeno va a compartir su electrón de valencia. ¿Ok? Para formar cloruro de hidrógeno gaseoso. ¿Ok? En este caso, en este grupo, ¿cuántos electrones y protones hay? Si se ha agregado un protón, 18 protones, ¿no? Se ha agregado a un electrón, ya 18 electrones. Todo esto aún, o sea, va llevando a que tenga una carga, que su carga, que no tenga una carga neta, ¿no? Porque es la misma cantidad de electrones y protones. Pero, ¿qué pasa? Cuando se disuelve en agua, el gas cloruro de hidrógeno se separa en iones hidrógenos positivos y iones cloruro negativos. ¿Qué pasa? Que cuando a este grupo, o sea, este compuesto, se lo mete en agua, entonces este protón, ese átomo, se va a separar. Este protón, claro, se va a separar. O sea, su núcleo se separa y va a dejar su electrón que antes estaba acá, lo va a dejar allá. Lo va a dejar allá. Entonces, en este caso, ¿cuántos electrones hay en este grupo ahora? Ya separados. Hay un protón y hay 0 electrones. Por lo tanto, tiene más protones que electrones, ¿no? Por lo tanto, tiene una carga neta positiva. Sí se convierte en un ion positivo. Ahora, al dejar su electrón allá, entonces esto se va a convertir en un ion negativo. ¿Por qué? Porque ahora hay 17 protones y con el electrón que se quedó, 18 electrones. Todo esto cuando se disolvió en agua. Eso es ya después de esto. Después de haberse disolvido en agua. ¿No? Es así como se crean los iones positivos y negativos. Un ejemplo. ¿No? Listo. Ahora, vamos a ver aquí unos ejercicios. Justamente, ¿no? ¿Cuántos coulombs representa esta cantidad de electrones? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar digamos, la fórmula, la ecuación que nos brindó el libro, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar este número acá, ¿no? Como se está haciendo acá. Ahora, si nosotros operamos, por ejemplo, a ver, intentan operar ahora con su calculadora, obtenemos lo siguiente, que, por ejemplo, en mi calculadora se puede expresar, lo podemos expresar así, ¿no? Dividiendo este número entre este número, podemos dejarlo como 15 por 10 a la menos 2, pero ¿qué cosa? Coulombs. Coulombs, ¿ok? ¿Y qué símbolo vamos a dejar acá? Coulombs, ¿pero por qué? Bueno, aquí si nosotros aplicamos la propiedad de la orejita, entonces vamos a hacer lo siguiente. Este se multiplica con este. Aquí hay uno, ¿no? Electrones, o sea, entre 1 multiplicado, digo, la propiedad de la orejita, pues, así, pa. Entonces, ¿qué va a quedar? Que y entonces se termina anulando electrones con electrones
¿Y qué queda quedando? O sea, ¿qué queda? Simplemente coulombs, ¿no? Coulombs. Así sería esa parte. Entonces también se puede expresar luego anulando esta potencia de 10 como 0.15 coulombs, ¿no? Ahora, ¿cuántos electrones se requieren para tener 3 coulombs de carga? Veamos. A ver, si nosotros ahora reemplazamos acá 3 coulombs, a ver, 3 coulombs, solamente no voy a escribir la C, no voy a escribir el símbolo de la unidad, y aquí la N nada más, ¿ya? Y aquí 6.25 por 10 a la 18, ¿no? Operamos, ¿no? Esto va a pasar a multiplicar. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Podríamos dejarlo así, ¿no? Representa el número de electrones, disculpen, aquí no es. El número de electrones que tendría esa carga sería este. $19. ¿Cuánto? Electrones. Listo. ¿No? Ok. Entonces, veamos. ¿Cuál es el símbolo de carga? ¿Cuál es el símbolo de la carga? Ya, el símbolo aquí se debe estar refiriendo a la magnitud. Entonces, el símbolo de carga es la Q. De la magnitud carga es la Q. Ahora, ¿cuál es la unidad de carga? O sea, ¿cuál es su nombre? Coulomb. Ok. ¿Cuál es el símbolo de la unidad? ¿Cuál es? Este de acá, ¿no? La C. ¿Qué provoca que una carga sea positiva o negativa? A ver, en primer lugar, para hacer un poco más detallada esta pregunta, las partículas ya en sí ya tienen, o sea, un electrón, por ser un electrón, tiene su carga negativa, y un protón, por ser un protón, tiene su carga positiva. ¿Ok? Pero entonces aquí se debe estar refiriendo, o sea, ¿qué provoca cuando que una carga, o sea, que un cuerpo o un átomo llega a tener una carga positiva o negativa? Entonces, si es de esa manera, si es así la pregunta, o sea, es cuando, por ejemplo, tienes un átomo neutro que en su capa de valencia, por ejemplo, como el cobre, ¿no? Tiene un electrón y este electrón, al estar débilmente unido al núcleo, se puede soltar al recibir energía, ¿no? Se puede soltar y puede quedarse con un exceso de protones, más que electrones. Así obtendría su carga positiva, ¿no? Entonces, esto sería lo que provocaría eso. Ahora, ¿qué provoca que una carga sea, o digamos que, por ejemplo, se produzca un electrón libre y que tenga carga negativa neta libre? O no, por ejemplo, que tengas un átomo neutro y que ese luego tenga una carga neta negativa. ¿Qué puede haber provocado eso? Entonces provocaría, la manera en cómo se haya creado es que haya llegado un electrón libre y se haya unido ahí. Y ahora hay más electrones que protones, ¿no? Listo. Ese sería lo que provoca que una carga sea positiva o negativa. ¿Ok? ¿Cuánta carga en coulombs hay en 10 por 10 a la 12? A ver, operando así de frente, ¿cuánta carga? Veamos, dividamos entonces 10 por 10 a la 12 entre 6.25 por 10 a la 18. Ya, sí. A ver. Entonces, una vez operado, el número es muy pequeño, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de carga que hay en esta cantidad de electrones. 1.6 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, de esa manera se acaba con lo que es la sección de la carga eléctrica, ¿no? Gracias.